Buenas, hoy vamos a ver la librería de física. Es una librería basada en Box2D, que es uno de los motores de física más utilizados en el mundo, sobre todo en videojuegos, y que está desarrollado en un montón de lenguajes de programación que podemos utilizar. Y nosotros vamos a utilizar justamente el port que se hizo para Processing y que se le puso este nombre en español, física. Fue desarrollado por Richard Maxer. Podemos entrar a la página. Tenemos una introducción, tenemos varios ejemplos acá que podemos ver sobre cosas que se pueden utilizar, pero ahora se los voy a mostrar en el processing mismo. Y tenemos algo que es muy importante, que es la documentación. También acá la podemos descargar en formato zip, aunque mejor instalarla directamente en processing. La documentación la vamos a estar visitando bastante, es muy importante y está bueno acostumbrarse cuando uno programa con librerías externas a consultar la documentación. Acá tenemos básicamente una lista de todas las clases que tiene la librería y un resumen de qué es lo que hace. Y acá podemos ingresar a cualquiera, por ejemplo, vamos a fbox y nos dice varias cosas. Por ejemplo, fbox es una clase que hereda de fbody, que hereda de fdrawable, que hereda de un objeto de Java. Nos dice que esta clase representa un objeto rectangular que se puede añadir al mundo, cuáles son los métodos que tiene, si tuviera parámetros también nos lo diría, y cuáles son los métodos que hereda de la clase fbody, cuáles son los métodos que hereda de fdrawable. Esto ya ahora lo vamos a ver más en profundidad. Bueno, la librería física empieza siempre creando un fworld. Básicamente es un mundo de física, incluso podemos llegar a generar más de un fworld si así quisiéramos, aunque no suele ser lo más normal. Básicamente en este mundo es donde conviven todos estos cuerpos que nosotros agregamos y estos cuerpos interactúan, colisionan, generan eventos de contacto y todo lo que vamos a ir viendo. Fbody es un cuerpo que es añadible al mundo. Un fbody en sí no tiene ninguna forma particular, pero uno puede crear cualquiera de estos 6 tipos de fbodies que tenemos acá: una línea, un rectángulo, un círculo, un objeto que tenga varios vértices. Acá puse 5, pero podría ser, incluso podría tener una forma parecida a esta si pusiéramos muchísimos vértices muy pegaditos. Un fblob, que básicamente es un objeto blando, no es como estos que adquiere una forma y no se modifica, sino que a medida que interactúa con otros objetos va cambiando como si fuera una burbuja, digamos. Y fcompound, que básicamente es la unión entre varios otros elementos. Podemos tener de diferentes tipos. Después tenemos fjoint, que es básicamente una unión entre dos o más objetos de física. Podemos generar, por ejemplo, un péndulo, una soga, un puente. Hay varias cosas que se pueden hacer. Y algunos de los que más vamos a usar son fDistanceJoint, que básicamente decidís la distancia que tiene esa unión y mantiene siempre esa distancia. Y fMouseJoint, que básicamente es la unión entre un objeto y el mouse. Es bastante útil, vamos a ir viendo. Después tenemos fcontact, que es una clase que se produce cuando dos cuerpos colisionan. Por ejemplo, acá este círculo y este rectángulo. Acá en el medio de entre ellos dos se genera un contacto. De ahí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, si este fuera nuestro personaje y lo golpea una bala, podemos hacer que en el momento que se produce un contacto con una bala, la bala desaparece y el personaje pierde una vida. Es algo que se puede utilizar y es de las features más importantes de física. Por último, acá tenemos un resumen de toda la librería de física. Tenemos el mundo, tenemos un objeto dibujable que de acá heredan tanto el fbody como el fjoint. Esto no es que lo vamos a utilizar mucho porque nunca vamos a instanciar directamente un objeto fdrawable, pero está bueno saber que
Todas estas clases también heredan de ahí, incluso estas dos clases que son tan distintas, uno es cuerpos y el otro es uniones, los dos heredan de un objeto que les permite ser dibujados en el mundo. Entonces acá, por ejemplo, FCircle heredaría de FBody, que a la vez hereda de FDrawable. Entonces FCircle tiene las propiedades de un objeto de física que le permite FBody y las propiedades de un objeto dibujable que le permite FDrawable. Por último tenemos unas clases auxiliares que son ContactResult y RayCastResult, que no las vamos a usar mucho, pero pueden llegar a ser útiles. Bueno, ahora vamos a ver cómo importar la librería de física y cómo acceder a los ejemplos. Para ello vamos a Sketch, Import Library, Add Library, buscamos acá física, seleccionamos y instalamos. Esto puede tomar unos segundos y tal vez haya que reiniciar el processing. Luego podemos acceder a los ejemplos, File, Examples, Contributed Libraries, Física. Y acá tenemos varios, como verán. Por ejemplo, vamos a abrir Contacts. Acá, como cuando les hablaba de los contactos, se puede ver que estos círculos, cuando caen, al golpear contra el rombo, se cambian de color y también se genera un circulito amarillo donde se produce el contacto. Podemos ver el código y utilizarlo, basarnos, es bastante útil. A ver otro ejemplo. Tenemos bubbles. Antes cuando les hablaba de los FBlob, que son, si se fijan, estos círculos no son duros, sino que se van deformando con el contacto y la interacción. Y esto es algo bastante poderoso y bastante difícil de hacer, pero con la librería de física se simplifica un montón. Otro ejemplo, joins. Acá, cuando les hablaba de uniones entre objetos, por ejemplo, tenemos este círculo que está atado a estos otros y se van chocando con otros. Y por último, vamos a ver un ejemplo más. Anchors. Acá también se utilizan joins y se genera esta especie de puente donde se puede ver que se comporta de forma bastante compleja. Incluso hasta se puede romper un poco y las partículas pueden pasar por entre las líneas. Pero bueno, ahora en el siguiente video vamos a empezar a programar.